Pues considero que, hola, les habla el doctor Ricardo Contreras Soto. Y lo que les quiero platicar es de que faltan muchos espacios para la gente de bajos recursos, para la gente pobre y para todos los ciudadanos comunes, el promedio. Entonces, hay escuelas que no se ocupan, hay espacios que no se ocupan, hay casas que están abiertas, pero principalmente escuelas y espacios públicos, parques que se pueden hacer. Entonces, la propuesta que queremos presentar es la Escuela Lúdica de Ciencias, Tecnología y Ecología. Hay muchas casas de la cultura, está muy bien, pero la Escuela Lúdica de Ciencia y Tecnología busca empezar a trabajar con niños en una visión más de darle la máxima racionalidad a la gente para que poco a poco pues comprenda su entorno, tenga elementos y genere ese gusto por la ciencia, la tecnología y la ecología, que es fundamental. Entonces, pues debe estar pensada para las mamás que luego en las tardes, en vez de que estén jugando con niños o que los vaya a machucar el carro, etcétera, que se vayan a la escuela, pero el requisito es que sea lúdica. Y lúdica quiere decir que sea jugando, que sea más Montessori o más otro tipo de enseñanza, más interactivo, más vivencial, que sea a través de los talleres, que interactúen, no nomás que estén pasivos como consumidores, sino ¿no? que estén viendo las cosas del conocimiento, moviendo, trayendo, llenándose de tierra, subiendo, bajando, a través de los juegos, a través de la interacción, a través de la experimentación. Entonces es lúdico, interactivo y vivencial, ¿no? ¿Y qué se puede dar? Todos esos principios de acuerdo a posibilidades. Se puede dar robótica, hacer pequeños robots, hacer pequeños circuitos, dar elementos de electrónica, de electricidad, dar biología, dar la biología que es fundamental y platicar y salir y ver los distintos animales, los distintos ecosistemas, mostrarle la importancia y las características de la vida, tanto de la flora como de la fauna. Indudablemente en la ecología ya como dentro de un sistema, ir viendo, entendiendo las selvas, los desiertos, y eso se puede hacer ahí en un patio, en un espacio, en un jardín, en un parque. Bueno, las matemáticas es muy interesante. Yo creo que han desarrollado sistemas de educación en matemáticas y es fundamental por el nivel de abstracción y el nivel que pueden generar estos esquemas con los niños en el dominio de las matemáticas a los distintos niveles, ¿no? Entonces, pues hay escuelas chinas, japonesas muy buenas que han venido a renovar y a revolucionar la mente de los niños y de los adolescentes. Y yo pienso que se puede hacer un sistema de escuela matemática muy importante. Bueno, se puede trabajar con los reciclajes de manera donde vean que, bueno, con ciertos reciclajes, con su nivel de asepsia o de higiene, donde se puedan utilizar cartones, latas, botellas de plástico para hacer juguetes, para hacer objetos decorativos o hacer objetos que permitan este otro uso. Hemos visto cosas muy creativas en los YouTubes y que se pueden ya en práctica trabajar con los niños, ¿no? El taller de salud pues, tiene que ver principalmente con la higiene, con el cuerpo, con las enfermedades, con las prevenciones, principalmente. Los saberes tradicionales es que hay bastantes cosas que nuestros grupos indígenas y la gente de otra época sabe sobre la vida, las costumbres, las leyendas, el conocimiento, indudablemente, que se va dando. Entonces sería un taller muy rico como para poder rescatar y que la gente que nos platicara de esos saberes para que también se tomen en cuenta y no nomás piensen que se hacen a través de las grandes universidades, ¿no? La paleontología es bien importante, el efecto que generó Jurassic Park fue un efecto, impactó en el imaginario de los niños y
aprovechar esta inercia en términos de aprender los distintos animales carnívoros, herbívoros que existían en la época, cómo vivían, y esto en las mentes de los niños ha permitido mucho a imaginarnos a los grandes dinosaurios y a los grandes y los animales que existían en el mar. Entonces, eso es importante. Bueno, de la robótica ya lo platicamos, de la física hay bastantes juegos, hay bastantes experimentos que se pueden hacer en caída libre, es decir, de movimiento sinergia, de la electricidad, etcétera. Yo creo que ahí es importante que sepan los principios y que los niños salgan con elementos que les permitan ayudar y aprender. Por otro lado está la química, pues en química, que ha sido a veces la fuerte, como las matemáticas, ha sido como las materias que están distantes, pero yo pienso que una manera de aproximar y de entusiasmar a los niños es empezando a hacer este, ejercicios y reacciones y, y cosas muy interesantes para que ellos vean la importancia que tiene la química y empiecen a ser atentos. Si los niños logran entender los elementos, la tabla química y otras cosas, aparte de los múltiples experimentos y para qué sirven las cosas, yo creo que amarían la química y la vida misma. De la astronomía, me ha tocado ver, la Universidad de Guanajuato hizo un proyecto muy bonito donde en una ranchería puso en un festival, hizo un papel muy importante al llevar los telescopios y ver la luna y las estrellas. Imagínate a un niño de rancho que nunca había visto eso y poder verlo en un telescopio y saber sobre los universos, los hoyos negros, que eso es fascinante y es emocionante, de una manera lúdica, yo creo que sería esto sería muy entusiasta para los niños hacer esto. La aeronáutica, pues no se diga, desde el papalote hasta el avioncito, hasta hacer otras cosas, sería algo muy importante que se pudiera dar y se pueden hacer, yo creo que gran parte de la parte lúdica en la enseñanza de la aeronáutica, indudablemente son los avioncitos de papel, hasta cosas más complejas como con la energía cinética de las ligas o otras cosas que lo impulsen. Bueno, y está la electrónica. La electrónica, pues, y lo eléctrico es importante, hacer circuitos, poner apagadores, hacer este tipo de cosas, claro, de manera modesta y no peligrosa, para que los niños se vayan poco a poco apropiando y permitan ellos entender ese mundo, ¿no? De los circuitos, de los apagadores, de las luces, de los sonidos y demás. Bueno, y está un taller que es importante, el buen vivir y el buen convivir, donde se busca que ellos vayan entendiendo los problemas, por ejemplo, del bullying y claro, de manera lúdica, donde se frene y se revierta estas cosas, la burla, la discriminación a los grupos indígenas, para empezarnos a vernos de una manera más hermanada y de más integrada. Entonces, esto podría ser muy útil. Ahora, lo importante no es que haya taller y se aísle del otro taller, sino que haya integralidad, que haya articulación entre los saberes, entre los distintos conocimientos de este campo, para que los chavos se enamoren de las ciencias y de formar científicos, y si no, de darle las bases para un buen oficio para los que no pudieran seguir estudiando. Y esto se puede hacer por estaciones. Entonces, que en 20 minutos estés en biología, en 20 minutos ecología, o en una hora, y al otro día continúa los distintos talleres, eso sería demasiado atractivo. Y no nada más volvernos especialistas en una disciplina desde un principio, que no es malo, pero sería mucho más rico que tuvieran una formación más integral y más combinatoria con distintos profesores, con distintos, y puede ser de los profesores, pueden ser egresados, pueden ser gente que está haciendo servicio social, pueden ser profesionistas entusiasmas que quieran colaborar con algo módico de salario o de manera voluntaria en estos grandes proyectos. Entonces, yo creo que el perfil de la gente que ayuda, hay mucha gente muy entusiasta y podríamos hacer algo muy importante
por nuestra gente, por nuestra sociedad. Y claro, muy divertido todo, integral, sano, recreativo. ¿Y qué se busca? Pues generar espacios culturales para niños de bajos recursos principalmente, que es la gran mayoría de niños en México. Entonces, esos espacios educativos de ciencia, tecnología y ecología, pues debe ser para la gente que no tiene esas posibilidades y una forma de apropiar. Eso dignifica a la gente y eso dignifica bastante la posibilidad de que los niños les cambiemos el chip y que no sea el crimen organizado y no siga, perdón, la reproducción de las condiciones de la pobreza que nos mantenido al margen. Bueno, pues este es el proyecto en general y lo ponemos a su consideración. Es importante que se rescate para poder mejorar las condiciones de vida de los niños y que nos permitan a otras gentes participar en ese proyecto. Bueno, pues gracias.